Vida de Jesús de Nazaret. El nacimiento de Jesús se relata en los evangelios de Mateo y Lucas. Según estos relatos, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes el Grande. Mateo describe a los magos del Oriente que vienen a adorarlo, mientras que Lucas habla de los pastores que reciben la visita de un ángel que les anuncia el nacimiento del Mesías. El relato de la infancia de Jesús es muy limitado en los evangelios canónicos y solo se mencionan algunos acontecimientos, como la visita de los magos, la huida a Egipto y la presentación en el templo. Jesús comenzó su ministerio público después de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Después de su bautismo, Jesús se retiró al desierto y allí fue tentado por Satanás durante 40 días y 40 noches. Las 3 tentaciones incluyeron la proposición de convertir piedras en pan, arrojarse desde el pináculo del templo y recibir el dominio sobre todos los reinos del mundo a cambio de adorar a Satanás. Jesús rechazó todas las tentaciones. La mayor parte de la vida de Jesús se dedicó a su ministerio público. Viajó por toda Galilea, enseñando en sinagogas y lugares públicos, y curando a los enfermos. También llamó a discípulos y los instruyó sobre su misión. Durante su ministerio, Jesús tuvo muchos conflictos con los líderes religiosos judíos, que se sintieron amenazados por su popularidad y su mensaje. Los evangelios registran varios milagros realizados por Jesús. Los milagros se refieren a actos sobrenaturales que se cree que son realizados por el poder divino. Los milagros de Jesús incluyen curaciones de enfermedades, exorcismos, resurrecciones y la realización de prodigios en la naturaleza. Jesús sanó a muchos enfermos durante su ministerio público, incluyendo a personas que eran ciegas, sordas, cojas, leprosas y paralíticas. También curó a personas con enfermedades mentales y epilépticas. En algunos casos, simplemente pronunció palabras y la persona fue sanada. En otros, usó un toque físico o una mezcla de ambos. En el Evangelio de Juan, se registra un caso en el que Jesús curó a un hombre que había estado paralítico durante 38 años. Jesús también realizó exorcismos, liberando a personas poseídas por demonios. En el Evangelio de Marcos, se registra el caso de un hombre poseído por una legión de demonios que Jesús liberó, permitiéndole vivir en su sano juicio. En otro caso registrado en el Evangelio de Mateo, Jesús curó a un hombre que era ciego y sordo debido a la posesión demoníaca. La resurrección de los muertos también fue un tema importante en los milagros de Jesús. En el Evangelio de Juan, se registra la resurrección de Lázaro, un amigo de Jesús que había estado muerto durante 4 días. Jesús también resucitó a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín. Jesús también realizó prodigios en la naturaleza, como la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a una multitud, la transformación del agua en vino en una boda y la calma de una tormenta en el mar. La transfiguración de Jesús es un evento descrito en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña y allí se transformó en una figura brillante y resplandeciente. Junto con la aparición de Moisés y Elías, una voz desde el cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadlo». La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén se describe en los 4 evangelios. Jesús montó un burro y la multitud lo recibió con ramas de palma y aclamaciones de «Hosana al Hijo de David». En el templo, Jesús expulsó a los cambistas y vendedores de animales, diciendo que estaban convirtiendo la casa de Dios en un mercado. Según el relato bíblico, Jesús y sus discípulos se reunieron para celebrar la fiesta de la Pascua judía en una habitación en Jerusalén. Durante la cena, Jesús predijo que uno de sus discípulos lo traicionaría y que otro lo negaría. También instituyó la Eucaristía, tomando pan y vino y diciendo que eran su cuerpo y su sangre, y que los discípulos debían hacer esto en su memoria. Este acto se convirtió en el sacramento central de la Iglesia Católica y de muchas otras denominaciones cristianas. Además, durante la cena, Jesús lavó los pies de sus discípulos en un gesto de humildad y servicio.
lo que se ha convertido en un símbolo del amor y la entrega de Jesús hacia sus seguidores. Posteriormente, Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, lo traicionó y lo entregó a las autoridades judías. Después de la última cena, Jesús y sus discípulos se retiraron al jardín de Getsemaní para orar. Fue allí donde Judas lo identificó ante las autoridades romanas y lo besó, lo que llevó a su arresto. Jesús fue llevado ante el sumo sacerdote judío, donde fue interrogado y maltratado antes de ser entregado a las autoridades romanas bajo la acusación de sedición. Jesús fue llevado ante el gobernador romano Poncio Pilatos, quien se negó a condenarlo por la acusación de sedición. Sin embargo, después de la insistencia de los líderes judíos y la multitud, Pilato cedió y condenó a Jesús a ser crucificado. Jesús fue obligado a llevar su propia cruz hasta el lugar de la crucifixión, donde fue clavado en ella junto a 2 criminales. Según los relatos bíblicos, mientras estaba en la cruz, Jesús perdonó a sus verdugos y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Poco después, Jesús murió y fue bajado de la cruz por sus seguidores. Jesús fue enterrado en una tumba cercana al lugar de la crucifixión. Según los relatos bíblicos, la tumba fue sellada con una piedra y custodiada por guardias romanos para evitar que alguien robara el cuerpo. 3 días después de la crucifixión, las mujeres que habían visitado la tumba de Jesús encontraron que estaba vacía y que un ángel les dijo que Jesús había resucitado de entre los muertos. Jesús se apareció a varios de sus seguidores después de su resurrección, y finalmente ascendió al cielo en presencia de sus discípulos. Los escritores del Nuevo Testamento consideraban que las escrituras hebreas, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, profetizaban la llegada del Mesías, quien ellos creían que era Jesús de Nazaret. A continuación se mencionan algunas de las profecías que se consideran cumplidas en Jesús. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios dijo que el descendiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Los cristianos interpretan esto como una profecía sobre la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías profetiza que una virgen dará a luz un niño llamado Emmanuel. Los cristianos ven esto como una profecía de la concepción virginal de Jesús. Isaías capítulo 9, versículos 6 hasta 7. Isaías habla de un niño que será llamado maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Los cristianos ven esto como una profecía sobre la divinidad de Jesús. Isaías capítulo 53, versículos 3 hasta 12. Isaías habla de un siervo sufriente que será despreciado y maltratado, pero que cargará con los pecados de la humanidad. Los cristianos interpretan esto como una profecía sobre la crucifixión de Jesús. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Miqueas profetiza que de Belén surgirá el gobernante de Israel. Los cristianos ven esto como una profecía sobre el lugar de nacimiento de Jesús. Salmo 22. Este salmo habla de alguien que es despreciado y maltratado, pero que confía en Dios para su liberación. Los cristianos interpretan esto como una profecía sobre la crucifixión y la resurrección de Jesús. Otras profecías que se han considerado se refieren a la muerte de Jesús, como el Salmo 22, que comienza con las palabras Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y describe el sufrimiento del justo y sus huesos siendo descoyuntados, lo que ha sido interpretado como una descripción de la crucifixión. Otras profecías relacionadas con la muerte de Jesús incluyen Isaías capítulo 53, que describe al siervo de Dios como sufriendo y muriendo por los pecados de los demás. Y Zacarías capítulo 12, versículo 10, que predice que el pueblo de Israel llorará por aquel a quien han traspasado. Las fuentes para la investigación histórica de Jesús son principalmente textos antiguos y hallazgos arqueológicos. Estas fuentes se dividen en fuentes cristianas y no cristianas. Las fuentes cristianas incluyen las cartas de Pablo de Tarso, los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios apócrifos y otros textos cristianos. Las cartas de Pablo de Tarso son una de las fuentes más antiguas que se tienen sobre Jesús.
Estas cartas fueron escritas entre los años 50 y 60 después de Cristo. Y contienen algunas de las primeras referencias conocidas a la vida y enseñanzas de Jesús. Pablo nunca conoció a Jesús en vida, pero se convirtió al cristianismo después de tener una experiencia religiosa en la que afirmó haber visto a Jesús resucitado. Las cartas de Pablo proporcionan información sobre las creencias cristianas tempranas y la forma en que Jesús fue entendido por los primeros seguidores del cristianismo. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, son relatos detallados de la vida de Jesús que se basan en fuentes comunes. Aunque hay algunas diferencias significativas entre los tres evangelios, muchos de los mismos eventos y enseñanzas se relatan de manera similar. Los evangelios sinópticos fueron escritos entre los años 70 y 90 después de Cristo y proporcionan información sobre la vida y enseñanzas de Jesús, tal como fueron entendidas por las comunidades cristianas primitivas. El Evangelio de Juan fue escrito alrededor del año 90 después de Cristo y proporciona una perspectiva diferente de la vida y enseñanzas de Jesús en comparación con los evangelios sinópticos. Juan enfatiza la divinidad de Jesús y su papel como el Hijo de Dios. El Evangelio también presenta una serie de enseñanzas y milagros que no se encuentran en los otros evangelios. Los evangelios apócrifos son relatos de la vida de Jesús que no fueron incluidos en el canon del Nuevo Testamento. Estos textos incluyen el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Judas, aunque estos textos no se consideran sagrados por la mayoría de los cristianos. Proporcionan información sobre las creencias y prácticas cristianas tempranas, además de las fuentes mencionadas. Existen otros textos cristianos que ofrecen información sobre la vida de Jesús y su enseñanza. Estos incluyen los Hechos de los Apóstoles, que relatan los primeros años de la Iglesia cristiana después de la muerte de Jesús, y las epístolas de otros autores del Nuevo Testamento, como Santiago, Pedro y Juan. También hay numerosos textos apócrifos del Nuevo Testamento que ofrecen relatos alternativos sobre la vida de Jesús y su enseñanza. Algunos de los más conocidos son el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Judas. Estos textos fueron escritos por grupos que se consideraban seguidores de Jesús, pero que no fueron incluidos en el canon de la Biblia cristiana. Además de los textos cristianos, hay varias fuentes no cristianas que proporcionan información sobre Jesús y su tiempo. Estos incluyen los escritos de los historiadores romanos Tácito y Suetonio, que mencionan la existencia de un líder religioso llamado Cristo que fue crucificado bajo el emperador Tiberio. También hay referencias a Jesús en los escritos judíos del Talmud y en las obras del historiador judío Flavio Josefo. La investigación histórica ha utilizado todas estas fuentes para reconstruir la vida y la enseñanza de Jesús. Los estudiosos han tratado de determinar cuáles de las historias sobre Jesús son históricamente precisas y cuáles pueden ser leyendas o mitos. También han intentado entender el contexto social, político y religioso en el que vivió Jesús y cómo esto influyó en su enseñanza y en la forma en que fue percibido por la gente de su tiempo. A pesar de los muchos desafíos que presenta la reconstrucción histórica de la vida de Jesús, los estudiosos han llegado a varias conclusiones importantes. Por ejemplo, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que Jesús fue un líder religioso carismático que predicaba un mensaje de amor, justicia y compasión. También están de acuerdo en que Jesús fue crucificado por las autoridades romanas y que sus seguidores creían que había sido resucitado de entre los muertos. Además de las fuentes escritas, los arqueólogos también han proporcionado información valiosa sobre la época y el entorno en que vivió Jesús. A través de la excavación de sitios arqueológicos en Israel y en otros lugares, los arqueólogos han podido descubrir objetos, edificios y otras evidencias que ayudan a reconstruir la vida cotidiana de los habitantes de la región en los tiempos de Jesús. Entre los descubrimientos arqueológicos más significativos relacionados con Jesús se encuentran las inscripciones sobre la crucifixión encontradas en la década de 1970 en una cantera a las afueras de Jerusalén. Las inscripciones, en hebreo, griego y latín,
hacen referencia a Jesús de Nazaret y a su muerte en la cruz. También se han descubierto inscripciones y monumentos que mencionan a Poncio Pilato, el prefecto romano que ordenó la crucifixión de Jesús. Otro hallazgo importante es el llamado pueblo de Nazaret, que fue descubierto por arqueólogos en la década de 1950. Este pueblo, que data de la época de Jesús, proporciona información valiosa sobre la vida cotidiana en la región de Galilea en los tiempos del Mesías. Los hallazgos arqueológicos también han permitido la identificación de algunos de los lugares mencionados en los Evangelios, como la piscina de Bethesda en Jerusalén, donde según el Evangelio de Juan Jesús realizó un milagro curando a un hombre enfermo. En general, la arqueología ha proporcionado información valiosa que ayuda a contextualizar la vida de Jesús y a comprender mejor el mundo en que vivió. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que la arqueología es una ciencia en constante evolución y que los descubrimientos y las interpretaciones pueden cambiar con el tiempo a medida que se realizan nuevos hallazgos y se desarrollan nuevas teorías y técnicas de investigación. La figura de Jesús de Nazaret ha sido objeto de numerosos estudios por parte de investigadores y académicos en diferentes campos, incluyendo la teología, la historia, la filosofía y la literatura. En este sentido, ha habido un debate constante sobre la figura de Jesús como una figura histórica o mítica. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que Jesús fue una figura histórica real, que vivió en la Palestina del siglo I. Los evangelios canónicos, que son los principales documentos que describen la vida de Jesús, son considerados por la mayoría de los estudiosos como fuentes históricas útiles, aunque se reconoce que contienen elementos teológicos y simbólicos. Además de los evangelios canónicos, existen otros textos que mencionan a Jesús, incluyendo las cartas de Pablo de Tarso y algunos textos apócrifos. Sin embargo, algunos investigadores sostienen que Jesús es principalmente una figura mítica, construida por las comunidades cristianas tempranas para transmitir un mensaje espiritual y moral. Según esta perspectiva, la figura de Jesús fue influenciada por diferentes mitologías y leyendas existentes en la época, y los relatos de los milagros y las enseñanzas de Jesús fueron desarrollados posteriormente por los escritores cristianos. Algunos investigadores sugieren que aunque la figura histórica de Jesús fue la base de la construcción de su personalidad, la figura mítica puede tener un valor propio como fuente de inspiración y enseñanza espiritual. En cualquier caso, la figura de Jesús de Nazaret sigue siendo objeto de estudio y reflexión, tanto para creyentes como para no creyentes, y continúa siendo una figura de gran importancia cultural e histórica en todo el mundo.